iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que está en la noche puede vivir. Queremos que la gente salga con mucho a la casa. Hemos estado hablando de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Es una serie que se llama Paracletos, el ayudador, la ayuda que el Espíritu Santo trae. Y tal vez me gustaría empezar con una historia. Hoy me gustaría contarle una historia ahí, tal vez para empezar. El tema de hoy se llama el espíritu de revelación y sabiduría, de sabiduría y revelación. Una vez, antes de tener hijos, que mi esposa y yo teníamos la oportunidad de salir del país, ahora ya no. Cuando usted tiene hijos, usted sabe, el que tiene hijos entiende lo que le estoy diciendo. En fin, tuvimos la oportunidad de ir a un lugar en Argentina, a una ciudad que se llama Ushuaia, que es la ciudad más al sur de Argentina. Es literalmente la llaman Tierra de Fuego o el fin del mundo. Y estábamos ahí, tuvimos ahí la oportunidad de estar, de pasear. Y me acuerdo que la época donde fuimos era como en septiembre, de hecho, como algo como ahorita. Y venía transicionando entre invierno y verano. Y si usted conoce, cuando usted va muy al sur o muy al norte, la transición de día y noche es muy extraña. Entonces recuerdo que aunque era de noche, 11 de la noche, las 11 de la noche era como si estuviera aquí a las 5 de la tarde. Y nosotros fuimos a cenar como a las 9, todavía estaba el solcito. Y ya después de las 11, igual hay luz. O sea, usted no está en ningún momento que usted diga, está súper oscuro. Y los cuartos tienen lo que se llama un blackout. Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo, pero son como unas cortinas que cuando usted la baja, nada. Y nada, hermano, es nada. Yo no sé si usted ha estado en oscuras, pero en mi casa yo me levanto, a cada rato tenemos que atender a los chiquillos y usted ve un poquito, digamos, se ve la mano y un poquito. De ahí usted bajaba y yo no podía verme la mano. Y resulta que nos vamos a acostar ahora sí a bajar el blackout y nada. Y para que darle una idea, una perspectiva, estábamos en el cuarto, esta era la cama y por allá quedaba el baño. Yo dormía de este lado y André de este lado. Entonces bajamos y a mí me pasa mucho, me dan ganas de ir al baño en la noche. Me levanto como quién sabe qué hora era, 12 de la noche, 1 de la mañana, y yo me levanto y digo, tengo ganas de ir al baño, ¿cómo hago? Y yo trataba de verme la mano y yo decía, no, sabes, seguro son mis pupilas, ahorita se dilatan y ya puedo ver. No veía nada. Entonces me levanto y yo no podía aguantar, yo tenía que ir en el momento. No conocía el cuarto, medio me ubicaba, pero... Y me levanto, ¿y qué es lo primero que uno hace cuando está en esa situación, hermanos? Yo sé que ir al baño, pero ¿cómo va uno? Caminando despacito para no golpearse el dedo chiquitito. ¿Verdad? Eso es lo primero que uno dice. No me quiero golpear el dedo chiquitito. Entonces voy yo caminando y yo medio ubicándome y yo decía, Dios mío, que no me golpee contra la pata de la cama. Entonces ya encuentro como una mesita donde estaba el tele y me voy deslizando y llego a la puerta del baño y yo, qué bien, llegué sin golpearme. Abro, ya la luz del baño muy fácil, prendo la luz, voy al baño. Y ya de regreso, ¿verdad? Yo visualizando el cuarto, digo, ok, vea, me voy por aquí, perfecto. Cierro, apago la luz y yo hice una táctica mental. Yo otra vez con el cuidado del dedito pequeño, no en el borde, ¿verdad? Entonces voy yo tocando la cama y yo encuentro los pies de Andrea y yo, ok, pies de Andrea, perfecto, yo voy a la par. Entonces yo dije, en vez de dar la vuelta, mejor me pongo aquí, me tiro para atrás y ya listo, y quedé acostado, ¿verdad? Toco los pies de Andrea y resulta que en lo que apagué la luz, Andrea se movió para el lado mío de la cama. Entonces cuando yo toqué los pies de Andrea de la cama, yo me puse en el borde y yo dije, sí, buenas noches, ¡fum! Me tiro para atrás, rocé la cama. No caí en la cama, rocé la cama, me di media vuelta y fui contra el piso. ¡Pum! Vea, ese cuarto eran unas cabinas, vibraban los vidrios del golpazo que me metí. Di como media vuelta, caí de cara y todo temblaba. Y yo decía, ¿qué deben estar pensando? Desperté a Andrea, por supuesto, justo lo que no quería.
Yo decía, ¿qué deben de estar pensando los que viven abajo, los que se están quedando ahí abajo? ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? Mi hermano, y tal vez la historia no, usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la prédica? Y creo que mucho, porque como les comenté ahorita, empezamos hablando de lo que es revelación. Y revelación, la definición más básica, es traer luz. Porque cuando todo está oscuro es muy difícil moverse, y es muy difícil ver, y es muy difícil andar, y es muy difícil llegar a cumplir un objetivo si todo está oscuro. Yo solo necesito prender la luz y todo en mi vida espiritual se simplifica. Yo creo que la prédica de hoy es para todo aquel que quiere ver, todo aquel que quiere traer luz a una vida espiritual, quizá no oscura, porque hay niveles de oscuridad, pero no con la luz suficiente que deberíamos de tener. Porque todos queremos llegar a cumplir con el propósito de Dios, ¿o no, hermanos? Amén. Todos, 2, 3. ¿Cuántos quieren cumplir con el propósito de Dios? Amén. Ok, entonces necesitamos traer luz a nuestra vida. Y yo creo que necesitamos entender que el Espíritu Santo es quien trae revelación y sabiduría a nuestras vidas. Efesios 1, del 15 al 19. Desde ya le digo, vamos a salir un poquito tarde, pero mi hermano, dispóngase porque el culto de la mañana estuvo. ¿Cuántos estuvieron en el culto de la mañana? Hay como 1 o 2, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué culto tuvimos en la mañana. En fin, Efesios 1, del 15 al 19, al 16, perdón, al 19, dice: por esta causa, Pablo hablando de la forma como se ora. Y creo que este es un texto que todo intercesor, todo padre de familia debería entender, porque modela la forma en cómo deberíamos de orar. Nosotros hay pedazos de la Biblia que nos enseña cómo orar. El Padre Nuestro, hay varias partes. Yo creo que todo intercesor debería de agarrar esto como un lema para saber cómo orar por su casa, interceder por su vida. Y dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe, de la fe, voy a orar por mis hermanos en Cristo y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso, no paro de dar gracias por ustedes. Característica fundamental: haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, y aquí viene la clave, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mi hermano, Pablo nos está enseñando cómo orar. Y ore en vez de la necesidad física sea satisfecha. Vea, cuando estamos en intercesión, la gente pide: quiero salud, quiero dinero, quiero que se perdonen mis deudas, quiero que se haga esto, quiero que se haga lo otro. Mi hermano, Pablo nos está diciendo: ore por las riquezas espirituales, ore para que en su vida haya sabiduría, ore para que en su vida haya revelación, porque cuando hay sabiduría y hay revelación, usted no necesita más de lo que alguien te pueda decir, sino que de la boca del Padre trae dirección para que usted opere, trae dirección para que usted haga. Y vea, no hay consejo humano, no hay palabra de motivación, no hay versículo de motivación del día, el versículo del día que me motive, que cuando usted escucha que esa palabra sale directamente de la boca de Dios para usted, ya ahí cambia tu perspectiva de ver todo. Y Pablo dice: yo necesito que ustedes escuchen y ustedes tengan esa revelación directa del Señor para con ustedes. Ustedes no busquen intermediarios, porque solo hay un intermediario entre Dios y los hombres. No tienen título de pastor de una congregación local. El título es el buen pastor, y ese es Jesucristo. Es el único intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, mis hermanos, no busque llenar vacíos de revelación, vacíos de conocimiento, por lo que otro le dé de su propia revelación, sino que nosotros tenemos acceso al Padre a través de su palabra, y tenemos que ir a ella y deleitarnos en ella y decirle: Señor, háblame, que tu siervo escucha. Hermano, mi hija sabe decir eso, tiene 3 años.
y sabe responder a eso. Usted le puede preguntar hoy, Zoe, ¿qué tienes que hacer cuando el Señor te habla? Habla, que yo escucho. Y Pablo hace referencia a una cita profética impresionante, una palabra impresionante. Quiero ir a Isaías 11, vaya conmigo, versículo 1. Hay que escucharla, porque a mí me impresiona la exactitud de la profecía de este hombre de Dios para el llamado a Cristo. Este era el Espíritu que venía en Cristo, y como Cristo se iba a mover en la tierra, y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñando de sus raíces. ¡Oh, qué fuerte y qué exacto! Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Yo no sé si usted dimensiona lo que está leyendo, mi hermano, pero estamos leyendo algo que era imposible de cumplir en el Antiguo Testamento. Sobre él estará el Espíritu de Jehová, el principio de cumplimiento que usted y yo vivimos hoy. Y viene y termina diciendo características de cómo se mueve el Espíritu de Jehová: espíritu de sabiduría e inteligencia. Buscará otras versiones y encontrará conocimiento, revelación, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Y quiero dejarle a los que les gusta estudiar la Biblia, estúdiese por qué lo da en categorías de 2 en 2. Porque van juntos. Hay dependencia. No hay revelación sin sabiduría, ni sabiduría sin revelación. Y vaya a estudiarse cada uno, no me da tiempo de verlos. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con la justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Usted entiende cómo Jesús fue llevado como cordero al matadero por sus mensajes? Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Porque a ninguno nos gusta que nos digan las cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? A ninguno nos gusta. Pero eso es a lo que viene a hacer el Señor. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mis hermanos, lo dije el culto pasado, no lo tenía en la prédica, pero creo que es importante recalcarlo. Rodéese de gente que le diga la verdad bíblica de lo que tiene que cambiar en su vida. No se rodee de aquel que le dice todo lo lindo y todo lo bueno y todo lo hermoso que es usted. Rodéese de aquel que le dice: tienes que hacer esto. Esto que estás haciendo no le agrada a Dios, porque probablemente ese que te lo dice es la voz de Dios hablando a través de tu amigo. Porque Dios ha hablado de muchas formas, y una es que Dios habla para producir fruto en el creyente y que su vida sea transformada. Por eso, mi hermano, habrá gente que nos critique porque esa iglesia es demasiado radical. Yo prefiero que digan que esa iglesia es demasiado radical, es demasiado light. Yo prefiero eso, hermano, de verdad, de corazón se lo digo. Porque al final nuestro evangelio, y seguimos a un Jesús que nos mostró un estilo de vida radical, un estilo de vida confrontativo, un estilo de vida que nos motive a dejar el pecado y a llamarle al pecado pecado, y a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Necesitamos más gente así. Necesitamos amigos que nos digan la verdad de frente. Necesitamos pastores que nos digan la verdad de frente. Necesitamos ser confrontados a la luz de las Escrituras. Ahora, ¿qué revelación? Ya lo dije, traer a la luz. ¿Pero qué sabiduría? Revelación, si revelación es entendimiento, algo voy yo a comprender, algo que no veía, ahora mis ojos lo pueden ver. Sabiduría es la aplicación práctica de ese entendimiento. Porque hay gente que se queda con la revelación, pero no lo lleva a la práctica. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Sabe que tiene que congregarse, pero no se congrega. Sabe que la Biblia dice que esto es malo, pero lo sigo haciendo. Entonces necesito revelación para entender. Tal vez tengo un corazón obediente y necesito saber en qué puedo ser obediente, pero a la vez necesito llevar cautivo mi cuerpo físico para poder obedecer esa revelación que Dios quiere traer a mi vida. Ahora, ¿cómo se obtiene esa revelación? Hay muchas formas en las cuales el Señor habla.
El Señor nos habla a través de sueños. El Señor nos habla a través de amigos. El Señor nos habla a través de prédicas. Nos habla a través de líderes, de la convivencia. Dios puede poner una palabra en mi corazón. Dios nos puede hablar a través de una experiencia. Pero todas ellas están normadas bajo la palabra de Dios. El estándar cristiano no es el sueño, no es la revelación personal, es la palabra de Dios. Y el problema es que hoy en las iglesias estamos haciendo doctrina de sueños y visiones. Y yo creo en los sueños, creo en las visiones y creo en la palabra profética personal, no general. Y ahora todo lo hacemos general, lo hacemos dogmas, lo hacemos doctrinas y ponemos más fe en el sueño y en la revelación personal que en la propia palabra infalible y perfecta de Dios. Porque nos da pereza ir a la Biblia. Porque nos da pereza escudriñar la palabra. Porque es más fácil pedirle consejo al hermanito que me da una respuesta en 5 minutos que ir a la escritura y doblar rodillas una semana. Es más fácil pedir ayuda a aquel que me dice en 2 segundos qué es lo que necesita, que ir a ayunar y sacrificar mi carne. Porque solo esa produce crecimiento. Tenga cuidado con gente que vive su fe cristiana en visiones y sueños. Tenga cuidado cuando esa es su base o su norte, sus expectativas y su razón de ser. Tenga cuidado con aquel que revela nuevos misterios de la Biblia también. Porque mi hermano, insto a cualquier creyente a que estudie la Biblia. Pero mi estudio bíblico tiene que crecer conforme yo crezco en Cristo. Porque la revelación que el Señor me puede dar hoy con una lectura ligera no va a ser la misma a la que yo voy a recibir cuando avance en estudiar la Biblia de una forma correcta. Y sí, mi hermano, hay una forma correcta de estudiar la Biblia. Me preocupa mucho cómo le decimos amén a todo sin ni siquiera escuchar lo que están diciendo en el altar. Y yo creo que si usted viene a la iglesia, es el lugar para ser libre y adorar, para el lugar para decir esas palabras para mí, decir amén. Yo lo hago, pero a lo que viene de la boca de Dios, no a lo que viene de quién sabe dónde, mi hermano. Y hoy mucho predicador hace conclusiones alegóricas de la Biblia y la iglesia le da amén a eso. ¿Qué es una alegoría? Es una interpretación, una figura literaria que le damos a interpretaciones de las escrituras porque nos suena bonito, porque nos parece tuanis, porque nos parece interesante. Y le voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice que un libro como el de Daniel, el libro de Daniel es un libro histórico. Si bien tiene capítulos proféticos, es un libro histórico, son hechos reales de una persona que verdaderamente se llamaba Daniel y que estuvo ahí, que estuvo un rey, que pasó situaciones de la vida real. Un hecho concreto, científico, comprobado que se dio en la diáspora del pueblo de Israel. Hay gente que dice que el foso, porque se les ocurrió o les sonó bonito que el foso era un lugar espiritual, que no eran realmente leones y que Daniel luchó contra las tentaciones de la carne. ¡Wow! ¡Qué equivocado, mi hermano! ¡Qué mala interpretación bíblica! Porque carece de herramientas. Entonces empezamos a concluir cosas que la Biblia no dice, porque nos suena interesante. Porque podría haber sido. Mi hermano, tenga mucho cuidado con aquel que saca nuevas revelaciones donde no hay. Porque la revelación es algo nuevo para mí, pero no puede ser nuevo para la iglesia. Porque si es algo nuevo para la iglesia, el canon no se ha cerrado. Hay más Biblia por escribir. Y de ahí vienen las sectas.
tenga mucho cuidado. Ya la palabra fue cerrada. El canon se cerró. Y lo que está, Dios me puede hablar e instruir, porque todos tenemos mucho que aprender de las Escrituras. Pero mi hermano, mi hermana, cuando alguien dice es que hoy traigo algo nuevo, tenga mucho cuidado. ¿Nuevo de qué? ¿Nuevo porque nunca se ha enseñado en la iglesia? ¿O nuevo porque es nuevo de todo? Si es nuevo del todo, pinzas con eso. Estúdielo con eso. Entonces, debemos aprender a recibir con entendimiento cómo Dios trabaja. Dios se revela a nosotros porque Dios nos quiere enseñar cómo Él trabaja. Y Dios no quiere que nosotros seamos ciegos, guías de ciegos. ¿Sabe quién es ciego aquí en esta iglesia? Todos. Todos somos ciegos. Nadie sabe a plenitud lo único que el Señor puede saber y revelar. Mi hermano, no siga a hombres. Si usted es nuevo en esta iglesia, si usted viene herido de otra iglesia, no ponga su fe en la persona que está en el altar, porque la persona que está en el altar es imperfecta igual que usted. Se va a equivocar igual que usted. Va a cometer errores igual que usted. Ahora, la persona que está en el altar en cualquier puesto debería de caminar con cierto grado de integridad, pero se va a equivocar. Y creo que lo peor que hacemos es cuando vamos a la iglesia con la expectativa de que esa persona supla un hueco que solo Jesucristo puede suplir, que supla áreas que solo Jesucristo puede saber, que discierna que yo estoy mal hoy, que si no me abraza, no me ama. Mi hermano, el que puede discernir eso es el Espíritu de Dios. Hermanos, pongamos nuestra mirada en la cruz, no en los hombres. Y yo creo que usted dirá, qué básico esto y qué sencillo. Esto va para los que tienen más tiempo en Cristo. No necesariamente en la iglesia, pero en Cristo. Yo creo que nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, a vivir en la voluntad permisiva de Dios. A tomar todas las decisiones nosotros. A nosotros decir qué es lo que se hace y qué es lo que no. Y a nosotros estar en una voluntad donde el Señor nos acepta y no lo permite porque nos ama. Pero hay pocos que verdaderamente quieren caminar en la voluntad perfecta del Padre. Porque la voluntad perfecta del Padre es cuando yo me hago un lado en las decisiones y dejo que Él sea el que empiece a guiar todo. Todo. Pastor, ¿qué es todo? Todo es todo. Fuiste al súper ayer, fuiste a hacer una vuelta, fuiste a ver a algún amigo. El Espíritu de Dios te guió a eso. Lo hice porque es mi agenda, porque son mis planes, porque es mi forma, porque es mis cosas. ¿Cuántos creen que tener una vida en Cristo es algo bueno? ¿Cuántos creen eso verdaderamente? ¿Usted cree eso? Si usted cree eso y hemos vivido en la voluntad permisiva de Dios, ¿cómo sería vivir en la voluntad perfecta de Él? ¿Cómo sería? Yo no sé si usted lo ha tenido. Yo lo he tenido en temporadas de mi vida, no siempre, pero ha habido temporadas donde la voz de Dios es tan clara que en el carro el Señor me dice doblar a la derecha aquí. Algo me irá a evitar. Entonces el Señor me dice, entra a este lugar, háblale a esa persona, dile tal cosa, vaya y ora por tal, dile tal cosa, háblale, soy yo voy a respaldar tu palabra. Y empiezas a ver la gloria de Dios en todo lo que haces. Todo lugar, toda acción pequeña, toda decisión en el trabajo, toda decisión familiar. Y empieza a ser algo glorioso. Caminas en lo sobrenatural de Dios. Caminas en la presencia de Dios, te empiezas a deleitar en todo lo que haces, pero nos acostumbramos tanto a tener control, a dejar de vivir por revelación, a vivir por revelación personal, porque la diferencia
entre la revelación de Dios no se evalúa por el nivel del sueño. No se evalúa por el peso de lo sobrenatural, de lo que estoy diciendo, de la visión. Evalúe la visión por el fruto. El fruto que da. ¿Qué produjo esa visión en mí? ¿Cuánta gente se me acerca, pastor, vieras que soñé tal cosa? ¿Y sabe cuál es la expectativa? Y yo no estoy diciendo que no lo haga. Hágalo, por favor. Es más, hágalo. Pero la expectativa es, yo le digo, mi hermano, ¿qué quiere decir? No sé. Entonces la expectativa es que yo les diga qué quiere decir. Le tengo una noticia. La Biblia dice que al que llama capacita. Si Dios le reveló eso a usted, la responsabilidad de buscar la interpretación es de usted, hermano. Es suya. Porque ¿sabe para qué Dios se lo reveló? Para que usted fuera a doblar rodillas y a volverse al Señor y decirle, Señor, revélame. Porque ese es el fruto. Me llevó a ser un intercesor. Me llevó a buscar su corazón. Me llevó a buscarlo con toda la pasión y el amor. Pero nos quedamos con la entrada. Nos da pereza hacer la parte importante. Hay hermanos que me dicen, pastor, tengo un deseo de hacer evangelismo. Hágalo. Salga, vaya, ¿qué espera? Hay mucha gente perdiéndose. Pero nos quedamos con las ganas de que otro lo haga y de compartir el trofeo. El fruto. Una vez Sandra y yo fuimos a una conferencia súper pentecostal en Estados Unidos. Gente me pregunta, pastor, ¿usted cree que cuando alguien ora, usted ora por alguien y esa persona tiembla o hace algo, se cae, es de Dios? Yo le tengo la respuesta, hermano. Si se cayó y volvió a ser el mismo, no. Fue pura emoción. Pero si se cayó y salió de ese lugar transformado, queriendo buscar a Dios con pasión, anhelando su presencia, fue a la palabra, fue a orar y salió transformado, eso es el Espíritu Santo manifestándose en la iglesia, hermano. Eso es el Espíritu de Dios. Mi hermano, en esa conferencia nosotros vimos muchas cosas, Dios nos habló muchas cosas, fue glorioso, la verdad, fue muy bonito. Pero si algo me impactó fue que nosotros nos quedamos en un hotel, era un pueblo pequeño, era un hotel y era una conferencia de 20,000 personas, gigantesca. Entonces todo el pueblo andaba con las pulseritas de entrada a la conferencia. Nosotros sabíamos quién iba a la conferencia y quién no. Y me acuerdo que un día de la conferencia nos levantamos tarde, fuimos corriendo al desayuno porque nos lo iban a cerrar. Y obviamente desayuno gratis, hay que llegar, ¿verdad? Uno no puede brincarse el desayuno gratis. Y el otro día vi un video, nada más me salgo muy rápido, que como buen tico, un pancito en un papelito y se lo lleva. No, ¿verdad? Jamás, hermanos. Hay muchos se ríen, yo sé lo que me entienden lo que les estoy diciendo. En fin, vamos al desayuno y veo a 4 señoras, 4 adultas mayores, orando y ministrando a la mujer que servía los alimentos, que no conocía al Señor, bendiciendo su vida, abrazándola como si fuera su hermana en Cristo, como si fuera su amiga de la iglesia. Yo dije, eso demuestra que Dios se está moviendo. Ese es el fruto. Aquí puede ser un tema de mover emociones, que si al final eso produce fruto de transformación, eso es el Espíritu Santo moviéndose. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, nadie más. Dice Pablo, Efesios 3:4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere revelarnos a nosotros? El conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo quiere revelarnos cómo es el amado, para que seamos como el amado.
Ese es nuestro estándar, esa es nuestra razón de ser. No es qué puedo hacer yo por Él, es quién es Él y cómo puedo ser más como Él, cómo puedo acercarme más a Él y ser transformado por Él. Y algo sucede, como sucedió con Pablo. Usted sabe, mi hermano, Pablo no recibió su evangelio. Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Probablemente la persona que recibió más revelación, recibió el misterio de la iglesia, fue al tercer cielo. Pablo recibió revelación por aquí y por allá. Pero algo que caracterizó a Pablo es que Pablo no fue enseñado por otros discípulos. Recibió su revelación directamente de Dios, porque nada sustituye el recibir su revelación directamente de Dios. Yo no le estoy diciendo no vaya a la iglesia, le estoy diciendo priorice ir a Cristo y luego a la iglesia. Si estás pegado, vaya a la iglesia, pero antes vaya a Cristo. Porque una vez más, no hay consejo que vaya a transformar el corazón, no hay convicción de pecado que vaya a transformar el corazón, como cuando esa palabra sale de la boca de Dios, sale del texto que leo y me he revelado y me transforma y me cambia y me acuerdo. ¿Sabe qué revelación? Quiero ponerle un ejemplo. Una vez estábamos en un vuelo haciendo conexión. Y Andre venía dormida y yo venía a la par leyendo la palabra de Dios. Estaba leyendo eso. Y estaba leyendo el momento hace unos años de cómo venían las plagas y cómo en la última plaga el Señor les dice: pinten con sangre de un cordero las puertas y los dinteles de su casa y el espíritu de muerte pasará de lejos. Y el Señor viene y me dice: eso es lo que yo hago contigo. Yo quiero pintar tu vida de sangre, con mi sangre. Yo quiero pintar tu casa con mi sangre. Yo quiero pintar tus hijos con mi sangre. Yo quiero pintar a tu esposa con mi sangre. Yo quiero pintar todo lo que hagas con mi sangre. Y la muerte pasará de lejos. Y mi hermano, esto no implica que no vayamos a morir. Esto implica que ya la muerte nos señorea. Eso implica que hay eternidad para el que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Y yo empecé a llorar en medio de ese avión. Lloraba como un niño a un punto donde yo dije: ¿qué van a pensar la gente a mi alrededor? ¿Qué es este bañazo, esta persona? Y yo me secaba las lágrimas, veía a ver cómo. Porque nada sustituye cuando Dios te habla. Nada. Fue hace muchos años. Y hoy todavía se lo cuento como si fuera ayer. La revelación va de la mano con la sabiduría. La dirección va de la mano con la capacidad. Dios revela no al capacitado, sino al que no está capacitado. Porque cuando Dios revela al que no está capacitado, cuando Dios envía, Dios capacita. Y cuando Dios manda al no capacitado, es el necio que va a avergonzar sabios. Es el que no tiene nada, el quebrado que va a ser usado en posiciones de autoridad. Es el que no valía, que va a ser utilizado y va a recibir coronas en el cielo y bendiciones en el cielo. Dios usa eso porque es la forma en que la gente diga: ¿cómo es que ese hombre hace eso? Y la única respuesta es clara: el poder de Dios. No es por capacidad humana, no es porque usted pueda mucho, no es porque usted muy carga, no es porque Dios le dio muchos talentos. Es porque el poder de Dios está ahí. Y ocupamos eso. No voy a ir, no me va a dar tiempo, pero si usted vuelve al texto, Efesios 1, perdón, usted se va a dar cuenta que hay 2 razones por las que nosotros ocupamos revelación. Número 1, porque ocupamos comprender la riqueza de Dios. Cuando usted recibe revelación, usted vive confiado, porque usted conoce la riqueza, la abundancia y sobreabundancia de lo que Dios ha puesto en usted. Y número 2, cuando usted tiene revelación, usted comprende el poder que ha sido puesto en usted. Y con este me va a meter un momentito, mi hermano. Yo no soy partícipe de minimizar la obra del enemigo como hacen algunos creyentes. Yo creo que hay que respetar el adversario,
pero tampoco soy partícipe de darle un lugar de autoridad más alto del que nosotros, un concepto más alto del que deberíamos de tener. Porque creo que hoy mucho cristiano opera más por el temor a Satanás que por el temor a Dios. Y la Biblia dice, hermano, y espero que usted reciba esto hoy y que lo pueda aplaudir y que pueda decir, esto es para mí. La Biblia dice que toda autoridad le fue dada al Señor en los cielos y en la tierra. O sea, mi hermano, entienda esto. El mismo Espíritu de Dios que el texto nos está diciendo que habitaba en Cristo está en usted. Y el poder de Dios está en usted. Entonces, deje de esperarse cuando hay una necesidad de oración. Tengo un enfermo al lado, pastor, venga, ore. Vaya y ore usted. Si usted sabe que el poder de Dios está en usted, Dios va a usarlo usted para sanar. Y yo no le estoy diciendo no pida ayuda, una vez más, no me malentienda. Le estoy diciendo, el mismo Espíritu Santo que está en usted está en mí. Es el mismo. Hermano, créasela. Hágalo, opere, permítase ser usado, permítase ser un instrumento valioso para el Señor. Todo está puesto en usted, en el Espíritu Santo que habita en usted. Pero Dios quiere quitarnos el velo de mentiras. Dios quiere cambiar paradigmas. Dios quiere transformar nuestra forma. Y el velo se empieza quitando cuando Dios quiebra los ojos altivos y el corazón orgulloso. Y pone humildad y pone un espíritu de servidumbre, de servicio. Nunca le huya al servicio, porque el servicio lo que produce en usted es humildad. Y cuando usted aprende a ser humilde, viene la revelación del Padre. Los de alabanza pueden ir pasando. Quiero leerle este texto. 2 Corintios 12:7. Dice, ojo las palabras de Pablo, hermano. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase en desmedida. ¿Usted entiende la revelación que tuvo Pablo? Y Pablo empieza diciendo, para no enaltecerme de forma equivocada en todo lo que el Señor ha revelado en mi vida y todo lo que el Señor me ha dado, el Señor me ha dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, lo ha permitido. Para que no me enaltezca, no me sienta orgulloso en sobremanera. Hermano, quiero decirle esto y con esto voy cerrando. Esto fue lo que el Señor puso en mi corazón para hoy. La revelación puede llevarnos a un corazón orgulloso. Puede llevarnos. Porque si nosotros somos sinceros, usamos la frasecita trillada, gloria a Dios. Hermano, qué bien hiciste, gloria a Dios. Pero si somos honestos, nos gusta que nos digan eso. Nos gusta sentirnos aprobados, aceptados, honrados, en un lugar especial. Y lo que la palabra nos viene a enseñar es que el Señor va a trabajar nuestro orgullo. Y si usted quiere crecer, yo no sé usted, hermano, yo quiero crecer. Quiero crecer en revelación. Quiero tener sueños. Quiero tener visiones. Quiero ser usado por Dios. Quiero ver a Dios operar en mi vida. Quiero ver milagros. Yo no sé si soy el único, mi hermano, porque creo que soy 2 o 3 levantando manos, pero yo quiero ver eso en mi vida. ¿Cuántos quieren ver eso en mi vida? Realmente en sus vidas quieren ser usados por Dios. Mi hermano, si usted quiere ser usado por Dios realmente, tu orgullo va a ser procesado. Es la única forma. Tengo que dejar de creer que lo sé todo. Es más, tengo que empezar a saber que no sé nada.
que Él lo sabe todo y que yo no sé nada. ¿Quieres eso? Quédate humilde. ¿Quieres eso? Reconoce al Señor. La humildad está totalmente ligada a la dependencia. Tengo que depender de Dios, no de mis emociones, no de mi conocimiento, no de mi ministerio, no del tiempo que tengo de estar en la iglesia. Tengo que aprender a depender de Dios, no de mis experiencias, de Dios. Porque a veces cuando se pregunta ¿quién quiere esto?, levantamos mucho la mano y todos queremos recibir el ser usados por Dios, cumplir propósitos en Dios, pero pocos estamos dispuestos a pagar el precio. Pablo fue usado por Dios. Pablo fue vituperado, tuvo que dejar su trabajo, tuvo que vivir como pobre, tuvo que ver la escasez, fue insultado, fue golpeado, fue apedreado, fue vituperado, pasó en la cárcel, pagó el precio. Y nosotros no. Hermanos, ¿cómo afrontamos la crítica? A veces vienen críticas a nuestra vida. El otro día estaba revisando la página de internet y un hermano ponía: pastor, ore por mí porque me critican en mi trabajo y me tienen ahí dándome durísimo. Yo decía: gloria a Dios. Dios está machacando nuestro ego, está machacando nuestro orgullo. Ese es aquel que nos abofetea para llevarnos otra vez a humildad. Necesitamos esas cachetadas y Dios las permite. El otro día en una reunión de pastores de aquí en la iglesia, alguno de los pastores decía: pastor, me estoy dando cuenta que mucha gente habla mal de la iglesia de afuera. Y yo decía: gloria a Dios. Algo estamos produciendo en el mundo para que vuelvan a vernos y nos critiquen. Algo está pasando en ese lugar para que la gente tenga que hablar de Él. Usted sabe, yo creo ese principio. Todo lo que se diga afuera, bueno o malo, es bueno si se dice por las razones correctas. Porque si se critica es que radicales, es que hacen demasiado esto, demasiado lo otro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios está machucando orgullos. Dios está trabajando carácter en personas. Dios está haciendo que cosas empiecen a hacerse pequeñas, porque Él quiere usarte. Hoy viniste en prueba, viniste cansado. ¿Cuántos vinieron en prueba? Realistamente, no le vergüenza levantar su mano. ¿Entiendes que estás ahí porque Dios te está trabajando? Está el cincel de Dios dándote duro. Sosténgase, hermano, porque algo te voy a decir. Ese bote se va a mover, pero no se hunde. No se hunde. Y solo te lo voy a decir por una razón, no porque usted sea muy carga, muy culo, muy tuanis, porque el Señor va montado ahí. Y donde está Cristo, ahí no se hunde, mi hermano. Sosténgase duro, manténgase firme, sosténgase a lo que está pasando, porque Dios te está trabajando, te está puliendo. Padre, que nuestra mirada no esté puesta en cómo nos usas, sino que nuestra mirada está puesta en el Dios que llama, en Cristo. Creo que hay mucha gente que cuando escucha todo esto, en su mismo orgullo dice: yo no quiero pasar por eso, yo no quiero eso, yo no quiero esas pruebas. Y yo le tengo que decir algo: hay demasiados yo en tu vida, demasiado yo, demasiado usted y demasiado orgullo.
Porque la Biblia dice que si alguno quiere ir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Hermano, si usted no quiere esto y este tipo de vida, usted no escogió la fe cristiana. Usted puede ponerse el título que le dé la gana, pero usted no es creyente. Y si no es creyente, no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si no lo tiene, mi hermano, con el dolor de mi corazón le digo, su eternidad está garantizada en el infierno. Porque el que tiene a Cristo agarra el versículo que dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y sé que vendrán pruebas, sé que vendrán luchas, pero el Señor me tomará de la mano y me sacará en medio de eso. Yo creo que es un tiempo de examinar con lupa nuestro orgullo. Con lupa. Y por lo general en la iglesia se hace un llamado, y el llamado casi siempre se hace para el nuevo. Ve a Cristo, ve al altar, ve y pide X, Y, área. Yo el llamado que quiero hacer hoy es para el que tiene más tiempo, el que se acostumbró a la voluntad permisiva, el que se acostumbró a la presencia de Dios y ya no nos impacta como antes, el que se acostumbró a vivir con el orgullito de que nadie me dice nada o que yo lo sé todo, el que ha cerrado las puertas de revelación y sabiduría. Pablo dice: bástate en mi gracia, que sea suficiente, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Mi llamado hoy es para el que quiere ser débil, el que sabe que le cuesta pedir perdón, el que sabe que necesita que su orgullo sea machucado, el que sabe que tiene que correr al altar. No importa si estás sirviendo, se los dije a los músicos en el primer culto, si estás sirviendo, porque a veces el servicio nos hace cumplir y nos enfocamos más en servir bien que en a quien servimos. Si este llamado es para usted, yo quiero invitarlo a que en este momento tome la posición que usted considera correcta delante del Rey.